Bueno, el asunto está así, si alguna vez has tenido que fumigar un terreno, quitar maleza, es decir, monte, zacate, etcétera, ya sabes que a los 10 minutos te duele el brazo, a los 20 minutos quieres tirar la bomba por un barranco y a la media hora estás reconsiderando toda tu vida. Hoy vamos a ver si le decimos adiós a la bomba manual para siempre. Compré esta bomba para fumigar a batería de 20 voltios de la marca Total Tools. Está completamente sellada, no la he abierto todavía, así que la idea es abrirla, que la abramos juntos para ver qué trae por dentro y sobre todo ponerla a prueba para ver si es tan buena como se ve, como promete o si gasté la plata en vano. Bueno, la bomba como se ve es de 16 litros de capacidad y funciona con batería de 20 voltios. Eh, que esta batería recordemos que es compatible, la marca promete, verdad, que hay un montón de herramientas que son compatibles con la misma batería. Entonces lo único es que no incluye, como podemos ver, el cargador ni la batería. Eso sí no lo trae, pero si tienes ya de otras herramientas la batería, pues puedes usar la misma. Viene con un compartimiento, no sé cómo se dice, para que es hermético para colocar la batería, ¿verdad? Para que no vaya a existir ningún, como estamos trabajando con agua, entonces pues para que no vaya a haber ningún problema con eso. Y promete que la batería pues dura un montón. Entonces pues hay que probarlo, a ver, hay que ver qué tal. Vamos a abrirlo. Vamos a cortar por acá. Y vamos a intentar pues abrir la bomba para ver realmente, ¿verdad? Con qué nos vamos a encontrar. Vamos a cortar por acá esta cinta. Es que con una mano se complica un poco el asunto. Vamos a cortar por acá y pues acá nos encontramos ya con la bomba puramente, ¿verdad? Con lo que trae. Bueno, como primero trae esta boquilla, por así decirlo, no sé cómo llamarle a este tubo, que es una extensión que luego se conecta a la bomba y trae una boquilla simple, por así decirlo. Vamos a sacar acá la bomba, un poco, vamos a sacarla por acá para poder apreciarla de una mejor manera. Bueno, esto es como ¿cómo se llama esto? Como el gatillo o el activador, ¿verdad? Para dejar pasar el líquido y, bueno, activar el motor o activar la bomba. Esto trae, me imagino, pues obviamente hay algún interruptor eléctrico para activarlo. Trae otra boquilla adicional, bueno, trae el manual. Este es el manual de instrucciones que nunca leemos, pero bueno, por acá está el manual de instrucciones que luego lo leeremos. Y trae una boquilla adicional, que esta más bien son tres boquillas en una. Se conecta al mismo tubo anterior, pero estas son tres boquillas. Entonces está interesante también. Me imagino que puede dispensar un montón. Este arnés, que es para colocarlo en la espalda, está bien. No está tan grueso, pero está bien. Este gancho pues se coloca en la base de la bomba, de la fumigadora, pues ya para armarlo. Se ve, ya te digo, se ve bien. Ya luego cuando lo pruebe en la espalda, pues ya veremos qué tan cómodo es, pero por lo menos esos dos arneses están bien. Aquí tiene un control con dos velocidades, eh, entonces también hay que probarlo. Me gusta porque se siente fuerte. Este es el compartimento que te decía eh, para la batería. Y pues esta es la bomba. Se ve bastante bonita. Eh, este, este tapón por acá es como para luego hacerle limpieza. Oh, trae agua.
Bueno, este es para para drenarla luego, ¿verdad? Si hay que hacerle limpieza, pues, pues por ahí lo hacemos. Vamos a ver si logro instalar ya lo que es el tubo, el extensor, por acá en la manilla para luego probarla, a ver qué tal nos funciona. En realidad es bastante fácil, viene bastante armada. Bueno, acá es el tapón principal, que de paso es un agarradero, trae, ¿verdad? El mismo tapón trae un agarradero para uno poderla sostener. Es de un plástico, se siente la verdad bastante resistente. Trae un filtro, que es como para que no entren ninguna partícula dentro de la bomba, que luego a futuro pueda, ¿cómo se llama esto? Bueno, obstruirla por dentro, ¿verdad? Que no vaya a dañar la bomba y que la pueda obstruir por dentro. Entonces ese filtro se encarga de eso. Bueno, este es el compartimento de la batería. Es bien robusto este gancho. Está bien robusto, la verdad. Y es hermético, porque acá va la batería, que es de litio. Y pues necesitamos que esté lo más protegida posible. Principalmente de la humedad, ¿no? Del polvo también. Trae este empaque, que este empaque sí se ve que es bastante fuerte, bastante bueno. Y vamos a colocar la batería a ver si funciona bien, si calza. Y calza pues perfecto. Este cierre sí es bastante fuerte, y aquí con una mano pues cuesta bastante cerrarlo. Vamos a ver, tal vez con un golpe lo logre, pero sí cuesta un poco, la verdad, cerrarlo, porque él cierra hermético. Esto sí está bastante bonito, bastante interesante. Y pues yo siento que esta manguera es bastante larga, bastante generosa, y está bonita. Vamos a ver el ruido. Bueno, me está sorprendiendo bastante, porque es, la verdad, bien silenciosa. Vamos a probar la segunda velocidad. Esta es la velocidad máxima, ya ahí es la 1. No sé si se apreciará bien en el video. Aquí nos tiene un indicador también de la batería por fuera, con unas luces. Y no sé si se apreciará bien el ruido que emite la bomba, pero es muy silenciosa, la verdad. Es mucho más silenciosa que las bombas tradicionales, que son con motor a gasolina. Está interesante. Vamos a probar a ver si... Bueno, obviamente no tiene agua en este momento, pero luego la voy a intentar ahorita llenarla para probarla bien. Vamos a probarla. Ahí lo dejo para que se escuche un poco. Pero, o sea, es muy silenciosa en comparación con las fumigadoras tradicionales de gasolina. Es muy silenciosa. Vamos a llenarlo para probarlo. Vamos a echarle agua. Se me olvidaba algo, voy a aprovechar mientras llenamos acá el agua, que es que también en la bomba tiene una esponja, por así decirlo, para que nos pegue en la espalda y que no nos maltrate tanto lo que es la espalda. Aquí le eché, bueno, un poquito de agua. Yo creo que con esta agua es suficiente para hacer una prueba. Vamos a hacerle una prueba pequeña, a ver qué tal funciona. Y bueno, está curioso, está vacilón. Sale bastante pulverizada el agua. Igual no sé si tal vez el video no hace bien su trabajo, ¿verdad? O no se logra apreciar bien en el video, pero el agua sale bien pulverizada. Vamos a probar en la segunda velocidad, a ver qué tal. Y sí aumenta bastante. Sale como
como si fuera una nube, por así decirlo, no sé cómo decirlo, pero sí sale mucho más fuerte definitivamente, y en 2 momentos ya mojé todo por acá. Por acá reemplacé la boquilla que traía originalmente, que es la boquilla sencilla, y vamos a probar esta que son 3 boquillas, a ver qué tal. Esto tiene que tirar muchísimo más agua, porque son 3 boquillas a la vez y va a cubrir una buena área. Vamos a probar acá, a ver qué tal. Espero que se vea muy bien, y sí tira un montón un montón más. Esta está buenísima, creo que me gusta más esta, aparte de que es como curva al final, y entonces ayuda más a esparcirlo pues directamente hacia abajo, no hacia el suelo. Me gusta más esta. Vamos a probar un poquito más en la segunda velocidad, a ver qué tal. Y si es un montón más lo que tira esto. O sea, en 2 momentos ya tengo todo empapado acá al piso. Esta boquilla definitivamente que es la que me gusta más. Inclusive puede ser que a futuro más bien le tape una, me quede con 2, o le tape 2 directamente y me quedo con la última, porque siento que tira más bien mucho líquido. Vamos a probarlo acá, tal vez acá al sol. No, aquí hay más luz, entonces vamos a ver si se logra apreciar un poquito más. Porque sí, esta boquilla definitivamente es mi favorita. Tira un montón, tira bastante, y eso sí me gusta. Me gusta bastante, porque sí tira mucha agua, y me gusta que la tira pulverizada. No sé si será la palabra correcta. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo por acá en el en el campo, en la vida real, a ver qué tal. Se siente muy cómoda, debo decir que se siente bastante cómoda, a pesar de que está toda llena, con los 16 litros, un poquito más tal vez de los 16 litros. Se siente muy cómoda de cargar, y el área que tira el líquido, ¿no? Es bastante, la verdad. Espero que aquí tal vez en este video se logre apreciar un poco mejor, pero sí tira bastante líquido, y se avanza un montón, y el ruido es prácticamente nulo. Yo creo que eso es lo que más me gusta. He estado haciendo pruebas y he regado, por así decirlo, más de 4 o 5 bombas. O sea, la he recargado ya 4 o 5 veces, y la batería no se agotó. Llegó como al 50% la batería. Entonces me gusta que consume muy poco. Como a manera de conclusión, ¿verdad? Me gusta lo que tiene a favor, es muy bajo ruido, casi, o sea, no es nada molesto en comparación con una fumigadora de gasolina, y la batería le rinde un montón. Estoy usando la batería más grande, que es la de 4 amperios. Bueno, hay otras más grandes, pero esta es de 4 amperios, y me ha durado o sea, al 50%. He podido tirar 5 bombas y no he gastado nada. Bueno, espero que te haya gustado, ojalá te sirva por si estás pensando en comprarte una fumigadora. Pues esta podría ser una opción.